Bienvenidos a este programa de informes donde hoy vamos a repasar varios focos de conflicto que están alertando al mundo. Y uno de ellos tiene que ver con el último ataque ruso a la infraestructura energética ucraniana. Mirá, más de 200 drones y casi 100 misiles sobre Ucrania. En las últimas horas, Rusia intensificó su ofensiva contra la infraestructura energética de Ucrania, lanzando un ataque masivo con 93 misiles y cerca de 200 drones. Según el presidente Volodymyr Zelensky, el ataque es uno de los más grandes registrados durante el conflicto y está dirigido a destruirlo todo, en lo que denominó el plan de paz del presidente ruso, Vladimir Putin. De los 93 misiles disparados, 81 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Incluyen misiles de crucero y balísticos, además de al menos un misil de origen norcoreano. 11 misiles de crucero fueron interceptados por aviones F-16 recientemente recibidos por Ucrania. Los rusos utilizaron casi 200 drones de ataque dirigidos contra la infraestructura crítica. Las regiones occidentales más afectadas fueron Leópolis, Ternopil e Ivano-Frankivsk. Según la empresa eléctrica DTEK, una de las centrales térmicas sufrió daños significativos, sumándose a los más de 10 ataques masivos que el sistema energético ucraniano ha enfrentado desde marzo. El ministro de Energía ucraniano denunció que el sistema eléctrico del país está bajo un ataque masivo en pleno invierno y aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para mitigar el impacto. El Ministerio de Defensa de Rusia justificó el ataque como una respuesta al lanzamiento de misiles ATACMS por parte de Ucrania contra un aeródromo de la región de Rostov al sur de Rusia. Según el comunicado ruso, el ataque utilizó armas de alta precisión desde plataformas marítimas y terrestres. Afirmaron haber logrado los objetivos planeados, golpeando instalaciones claves de la red energética que alimenta la industria militar ucraniana. El presidente de ese país enfatizó la necesidad de una reacción masiva del mundo ante los bombardeos. A un ataque masivo, una reacción masiva, solo así se detendrá el terror, dijo. Zelensky también denunció que Rusia sigue accediendo a componentes electrónicos importados para fabricar misiles, pese a las sanciones internacionales, y que las ganancias del petróleo permiten al Kremlin financiar la guerra. Desde marzo, Rusia ha lanzado más de 10 ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, dañando gravemente centrales eléctricas y subestaciones. Este último ataque subraya la estrategia de Moscú de desestabilizar al país en pleno invierno, agravando las condiciones de vida de millones de civiles. La escalada de violencia en este conflicto continúa dejando en claro las profundas implicaciones humanitarias y estratégicas de esta guerra, mientras la comunidad internacional sigue buscando formas de detener la devastación. Y ahora pasamos a nuestra región porque Venezuela es un polvorín. Las razones, el por qué, te lo cuento de esta manera. Venezuela es un polvorín a punto de estallar
en el centro de América Latina. Nicolás Maduro es un presidente deslegitimado, un dictador que no acepta la derrota electoral que le infringió la oposición al chavismo y que se transformó en una cronología de 25 años de autoritarismo, corrupción, hecatombe económica y millones de exiliados. Hugo Chávez y Nicolás Maduro llevaron al país a una dramática crisis humanitaria, en medio de una brutal represión y persecución contra la oposición y la disidencia política. A este panorama se le agregan dos factores que pueden catalizar la explosión de un pueblo oprimido y reprimido. El ilegítimo mandatario llamó a sus fieles a llenar las calles el 10 de enero, día en que deberá reasumir la presidencia de la nación, aunque la oposición, liderada por Corina Machado y Edmundo González Urrutia, griten a los cuatro vientos que el régimen se robó los votos, que hubo fraude y que el Consejo Nacional Electoral lo declaró vencedor sin haber mostrado una sola planilla de una sola urna. La otra mecha a punto de encenderse es la decisión que está evaluando la saliente administración Biden. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó que está sobre la mesa la posibilidad de cancelar las licencias petroleras que permiten a empresas transnacionales hacer negocios con la estatal empresa PDVSA para extraer petróleo venezolano. Hace 3 semanas, el líder de la diplomacia de los Estados Unidos reconoció que fue la oposición y no el chavismo quien triunfó en Venezuela. Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El jefe de la diplomacia del país norteamericano, Antony Blinken, afirmó en la red social X que el pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio y convirtió a González Urrutia en presidente electo. Sobre el tema petrolero, Blinken fue terminante. Todo está sobre la mesa en este momento, incluso en términos de licencias, dijo, durante una audiencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes. Al ser consultado por la congresista republicana María Elvira Salazar, si esta decisión de cancelar las licencias que permiten operar en Venezuela a empresas como Chevron o Repsol se adoptará antes o después del 10 de enero, Blinken respondió: no puedo hablar sobre las acciones que tomaremos en términos de cuándo las tomaremos. Así como en Venezuela el 10 de enero jura el nuevo o el viejo presidente, el 20 de ese mismo mes, en Estados Unidos, se hará cargo de la Casa Blanca su nuevo inquilino, el republicano Donald Trump. Maduro ya tuvo encontronazos diplomáticos durante el primer mandato del republicano. El canciller venezolano Jorge Arreaza criticó al presidente de Estados Unidos, quien prometió aplastar la que llamó tiranía encabezada por Nicolás Maduro. Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional, legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro Moros. Gonzalo Urrutia anunció que viajará de España, donde se encuentra exiliado el 10 de enero, para jurar como nuevo mandatario venezolano. Sin embargo, el dictador Maduro llamó a sus seguidores a salir por millones a las calles para celebrar el inicio de su nuevo mandato y seguir movilizados para que Venezuela no esté gobernada jamás por un títere del imperialismo, en alusión a González Urrutia. Se lo juro por estas 4 cruces que esta casa presidencial jamás caerá en manos de un títere de la oligarquía ni del imperialismo, ha proclamado Maduro durante un acto ante el Palacio de Miraflores, en el que reivindicó el legado político de su mentor, Hugo Chávez. Esta casa es la casa del pueblo, por ahora y para siempre, dijo. Donald Trump, el nuevo inquilino del despacho Oval desde el 20 de enero, ya opinó que las elecciones venezolanas no habían sido ni libres ni democráticas.
Marco Rubio, futuro secretario de Estado de la administración Trump, es un feroz crítico de las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Rubio conoce la región y cree que ya es momento de ejecutar un punto de inflexión a donde Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega sean un cruento pasado político. Y Estados Unidos, su inteligencia, ha vuelto a advertir que Vladimir Putin, el presidente ruso, puede volver a atacar territorio ucraniano con su poderoso misil hipersónico. La inteligencia estadounidense cree que Rusia podría volver a utilizar su nuevo misil balístico letal de alcance intermedio, Oreshnik, contra Ucrania en los próximos días. Moscú ya disparó por primera vez esta arma experimental el 21 de noviembre, en un ataque con misiles contra la ciudad ucraniana de Dnipro. El video del ataque mostró enormes bolas de fuego atravesando la oscuridad a una velocidad asombrosa. Tras el ataque, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió a Occidente que su próximo uso podría ser contra los aliados ucranianos de la OTAN, que han permitido a Kiev utilizar misiles de mayor alcance para atacar dentro de Rusia. Creemos que tenemos derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de los países que permiten utilizar sus armas contra nuestras instalaciones, dijo Putin en aquel momento. Para objetivos significativos usaremos todos los medios a nuestra disposición. No descartamos utilizar Oreshnik contra objetivos militares, instalaciones militares industriales y centros de toma de decisiones, incluso Kiev. Según los funcionarios estadounidenses, Rusia solo tiene un puñado de estos misiles y lleva una ojiva más pequeña que otros que Moscú ha lanzado regularmente contra Ucrania. Por lo tanto, el Oreshnik es visto más como un intento de intimidación que como un cambio de juego en el campo de batalla. El Pentágono dijo que el Oreshnik era un tipo experimental de misil balístico de alcance intermedio, o IRBM, basado en el misil balístico intercontinental ruso RS-26 Rubits, o ICBM. Fue la primera vez que se utilizó un arma de este tipo en una guerra. El ataque con el Oreshnik, que tiene capacidad nuclear, se produjo poco después de que Putin firmara una versión revisada de su doctrina nuclear, que rebaja el umbral para el uso de armas atómicas, permitiendo una posible respuesta nuclear, inclusive ante un ataque convencional contra Rusia. Mientras tanto, Donald Trump, que asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, ya trabaja en un plan para alcanzar un alto al fuego inmediato con Ucrania, describiéndolo como parte de sus esfuerzos para poner fin a la guerra. El propio mandatario ruso tuvo palabras de elogio para el republicano. Возможна версия, что действующая администрация хочет создать для будущей дополнительные сложности. Такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный. La previsión de la inteligencia de Estados Unidos tiene varios fundamentos. Uno de ellos, y de gran peso, fue que el miércoles 11 de diciembre Rusia reconoció que Ucrania
atacó un aeródromo militar en el mar de Azov con 6 misiles balísticos ATACMS de fabricación estadounidense. Este ataque con armas occidentales de largo alcance no quedará sin respuesta y se tomarán las medidas apropiadas, declaró el Ministerio de Defensa ruso. Ucrania también atacó un depósito de combustible de la región rusa de Briansk, que la Federación Rusa utiliza para dar suministro a sus tropas. El oleoducto de construcción soviética, que bombea petróleo desde los yacimientos de Siberia Occidental y el mar Caspio hasta los mercados de Europa, atraviesa la región de Briansk, al igual que el sistema de oleoducto del Báltico, que llega hasta el mar Báltico. El alcance de los daños al oleoducto clave y las armas exactas utilizadas no estaban claros, aunque Rusia ha advertido en repetidas ocasiones de que el uso por parte de Ucrania de ATACMS estadounidenses para atacar territorio ruso soberano corre el riesgo de desencadenar una guerra más amplia. Y hablando de Rusia, se han conocido datos que ya se conocían, pero que ahora se han actualizado y muestran y demuestran el potente arsenal nuclear de Vladimir Putin. Vladimir Putin cuenta con la mayor cantidad de ojivas del mundo, también con el arsenal nuclear más potente y variado. El presidente ruso ya envió varios mensajes de advertencia a Occidente por la ayuda militar que los principales países que integran la OTAN le prestan a Ucrania, país que invadió el 24 de febrero de 2022 y en el que aún se libran cruentas batallas. El oso del Kremlin anunció la suspensión de un histórico tratado de control de armas nucleares y la novedad sobre la puesta en servicio de nuevos sistemas estratégicos. También avisó que Moscú podría reanudar las pruebas nucleares. Rusia atacó Ucrania con el misil experimental hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, que tiene un alcance de 5.500 kilómetros y parece invulnerable a los radares enemigos. Putin ha estado advirtiendo sobre las consecuencias nucleares con creciente intensidad desde la primera semana de guerra, cuando puso su arsenal en alerta máxima. A medida que la operación especial del Kremlin se estancaba y el mayor involucramiento de terceras potencias en favor de Kiev era evidente, las advertencias de Putin tomaban mayor claridad. Rusia es invencible, dijo. Occidente no se quedaba solo en palabras. A través de Ucrania, puso en riesgo, según Putin, la integridad y seguridad de Rusia. Estados Unidos, Francia y Reino Unido autorizaron a Volodymyr Zelensky a utilizar sus misiles de largo alcance sobre territorio ruso. Una afrenta que el ex coronel de la KGB no dejó pasar por alto. Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, seguido por Estados Unidos. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares. Otras estimaciones hablan de 6.375 ojivas frente a las 5.800 de Estados Unidos. El misil balístico intercontinental RS-24 Yar es uno de los más temibles del arsenal ruso. Puede transportar hasta 10 ojivas nucleares. Tiene un alcance superior a los 11.000 kilómetros.
cubre cualquier punto del planeta y país enemigo de Rusia. El RS-24 tiene prioridad sobre cualquier otro misil nuclear de ese país. El RS-26 Rubits fue introducido al arsenal ruso en 2012. También tiene capacidad para transportar varias ojivas nucleares y es de gran precisión. Su alcance máximo es de 5.800 kilómetros. Puede llegar a cualquier punto de Europa y Asia. El SS-18 Satan es el misil balístico intercontinental más pesado del arsenal ruso. Tiene un alcance de 16.000 kilómetros y un poder destructivo aterrador. Su capacidad le permite cargar hasta 10 ojivas nucleares, cada una con un rendimiento explosivo de 500 kilotones y 1 megatón, suficiente para borrar a ciudades europeas y estadounidenses enteras. El RS-28 Sarmat o Satan II cuenta con un alcance de 18.000 kilómetros. Tiene trayectoria suborbital y puede llevar hasta 15 ojivas nucleares. Tiene capacidad para evadir sistemas de defensa antimisiles. Otra de las temibles armas nucleares de Vladimir Putin es el Poseidón, que se encuentra en desarrollo. Será el más potente dron misil submarino de la Armada rusa. Tiene la capacidad de recorrer distancias intercontinentales sin ser detectado. Está preparado para provocar tsunamis radiactivos y arrasar con estructuras vitales en las costas enemigas. La Armada rusa tiene previsto adquirir 30 misiles Poseidón para ser desplegados en 4 submarinos. Este es parte del moderno arsenal nuclear de Vladimir Putin. El presidente ruso no exagera cuando habla de su potente triada nuclear, a la que Occidente debería respetar. Las armas nucleares no se han utilizado en un enfrentamiento armado desde 1945. Durante la posguerra, contar con un poderoso arsenal nuclear tenía fines únicamente de disuasión. Este concepto es el eje sobre el que gira la estrategia general de las armas nucleares y se basa en que un número limitado de armas nucleares puede originar daños intolerables capaces de disuadir a un agresor potencial. Lo anticipamos la semana pasada, avanzaban los rebeldes sobre el gobierno dictatorial de Al-Assad y finalmente fue depuesto, cayó y huyó a Rusia. Después de 50 años de dictadura, la familia Al-Assad fue destronada por grupos insurgentes que en menos de 2 semanas tomaron el poder. El tridente que sostenía la dinastía en Damasco no pudo hacer nada para evitar la caída. Hace casi 3 años Rusia tiene desplegado a su ejército y arsenal en Ucrania. Irán tiene su propio conflicto abierto con Israel. El país de los ayatolas distrae fuerzas y armas en varios puntos. Los hutíes de Yemen, Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. También le suministran drones a Vladimir Putin. Hezbollah tenía muy pocos milicianos distribuidos en territorio sirio. La Fuerza de Defensa israelí descabezó a la cúpula de esa organización terrorista con base en el Líbano. Los rebeldes decidieron desafiar al régimen el 27 de noviembre, hora después del débil alto el fuego entre Israel y Hezbollah.
Detrás de los avances de los combatientes que prometen iniciar una nueva era para Siria, se encuentra Abu Mohamed al-Golani, quien comanda al grupo fundamentalista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS. De 42 años, tiene una gran trayectoria en milicias de grupos islamistas. Nació en Riad, Arabia Saudita. En 2003 se unió a la organización terrorista paramilitar y yihadista fundada por Osama Bin Laden, Al-Qaeda, en Irak, después de la invasión de ese país por una coalición liderada por Estados Unidos. En 2012 creó en Siria una rama de Al-Qaeda llamada Frente Nusra, que estaba secretamente afiliada a ISIS. En 2013 es designado como terrorista por Estados Unidos y ofrece $10 millones por su captura. En 2016, al romper vínculos con Al-Qaeda, formó el grupo HTS. En los últimos años ha sostenido que es más moderado y hasta llegó a decir en una entrevista que su organización no representaba una amenaza para Occidente. Previo a su ingreso victorioso en Damasco, aseguró que Siria merece un sistema de gobierno que sea institucional, no un sistema en el que un gobernante decida de manera arbitraria. La caída de la dictadura de Al-Assad desató una mezcla de celebraciones, caos e incertidumbre entre los ciudadanos. Durante la noche posterior al derrocamiento, se reportaron al menos 2 explosiones importantes en Damasco. Una atribuida a un ataque israelí sobre un complejo de seguridad. Según el gobierno israelí, su fuerza aérea bombardeó instalaciones con armas químicas para evitar que no caigan en manos de extremistas. El segundo ataque fue contra el proyecto Morata City, un complejo de viviendas que pertenecía a empresarios vinculados al régimen de Assad. Por su parte, miles de sirios se congregaron en la plaza de los Omeyas para celebrar. Muchos expresaron su alegría y sensación de libertad tras años de represión, a pesar de la devastación causada por la guerra. Tras el colapso del régimen, el Palacio Presidencial y otros edificios gubernamentales fueron saqueados, reflejando un vacío de autoridad. Los saqueos también afectaron sedes diplomáticas, como la Embajada de Irán y el Banco Central de Siria, a pesar de los intentos de HTS por controlar la situación. El líder rebelde visitó la mezquita de los Omeyas y afirmó que esta victoria pertenece a todos los sirios. Prometió no buscar venganza y representar a las minorías, aunque persisten dudas sobre las verdaderas intenciones del grupo. Bashar Assad dejó en Siria una granja para la codicia de Irán. Esta victoria, hermanos míos, es para la nación islámica. Estas fueron las primeras palabras del líder de la insurgencia conocido como Abu Mohamed al-Golani, que puso fin a 50 años de gobierno de la familia Assad. Aliados del régimen caído como Irán y Hezbollah también fueron blanco de los ataques. La embajada de Irán sufrió daños significativos y símbolos de figuras prominentes aliadas al régimen fueron destruidos, lo que subraya el resentimiento hacia estos actores en el conflicto. La caída de Bashar al-Assad generó otra conmoción geopolítica en Oriente Medio e incertidumbre por el comportamiento de la organización rebelde que tiene sus orígenes en Al-Qaeda. Y ahora sí, nos despedimos, hasta la semana que viene y como les digo siempre, muchas gracias por estar ahí.